Suiza tiene un héroe claro, un personaje que lo define todo, un arquero legendario, un padre valiente, y el rebelde que encendió la chispa de la independencia. Hablamos de Guillermo Tell, el hombre famoso por acertar con su ballesta a una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo. Un disparo que, según la tradición, cambió la historia de una nación entera. Sin embargo, cuando dejamos de lado la leyenda y nos sumergimos en los documentos históricos, surge una pregunta muy incómoda. ¿Y si Guillermo Tell nunca existió? La historia es archiconocida y seguro que te suena. Nos situamos a principios del siglo XIV. Los cantones que hoy forman el corazón de Suiza vivían bajo el opresivo dominio de la Casa de Habsburgo. Esto significaba gobernadores extranjeros, impuestos abusivos y símbolos de poder impuestos a la fuerza. Uno de los más humillantes era un sombrero, el del gobernador, colocado en lo alto de una estaca en la plaza pública. Todo aquel que pasara por delante estaba obligado a inclinarse en señal de sumisión. Un día, un campesino llamado Guillermo Tell se negó a hacerlo. Por este acto de rebeldía, fue detenido inmediatamente. El gobernador, un hombre llamado Gessler, le impuso un castigo tan cruel como teatral. Para salvar su vida y la de su familia, debía demostrar su famosa puntería, disparando una flecha a una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. La tensión es máxima. El niño, inmóvil en el padre, con el destino en sus manos. Tell tensa la cuerda de su ballesta, apunta y dispara. La flecha atraviesa la manzana limpiamente, sin rozar al niño. La multitud estalla en júbilo. Pero la historia no acaba ahí. Cuando el gobernador se acerca, nota que Tell esconde una segunda flecha. Al preguntarle para qué era, Tell responde sin dudar: «Esta era para ti, si la primera flecha hubiera herido a mi hijo». Enfurecido, Gessler ordena su arresto de nuevo, pero durante una tormenta en el lago, Tell logra escapar. Poco después, en una emboscada en un camino solitario, cumple su promesa. Una flecha certera acaba con la vida del tirano Gessler. Según la leyenda, este acto de venganza fue la señal que todos esperaban. La rebelión se extendió por los cantones, y de esa lucha nació la Confederación Suiza, libre e independiente. Es una historia perfecta, ¿verdad? Emocionante, heroica y precisamente por eso, muy sospechosa para los historiadores. El primer gran problema es la cronología. Los supuestos hechos ocurrieron alrededor del año 1307. Sin embargo, las primeras menciones escritas detalladas de Guillermo Tell no aparecen hasta más de 150 años después. Estamos hablando de finales del siglo XV. No existen actas judiciales de su juicio. No hay crónicas de la época que mencionen su hazaña. No hay registros administrativos que hablen ni de Tell ni del famoso y tiránico gobernador Gessler. Simplemente no están. En una época en la que se documentaban hasta los impuestos más pequeños, las disputas legales y las rebeliones, el héroe nacional suizo brilla por su ausencia. Para cualquier historiador, el silencio documental es una señal de alarma gigantesca. Si algo tan espectacular hubiera ocurrido, alguien lo habría escrito. Las primeras referencias que encontramos no son documentos oficiales, sino canciones populares y baladas, transmitidas de forma oral, de generación en generación. Relatos que se cantaban en ferias y reuniones, y que, como es natural, se iban adornando y exagerando con el tiempo. No fue hasta el siglo XVI cuando algunos cronistas suizos empezaron a incluir la historia de Tell en sus libros, pero incluso ellos lo hacían con muchas dudas. Uno de los más importantes, Egidius Tschudi, es quien populariza la historia por escrito, pero otros cronistas de su tiempo reconocen abiertamente que el relato podría ser una invención, una pieza de propaganda creada para alimentar el odio hacia los Habsburgo y fortalecer el espíritu de independencia. Es decir, incluso quienes pusieron la leyenda por escrito no estaban del todo seguros de que fuera real. Y aquí es donde la trama se complica todavía más, porque aparece un detalle decisivo: la famosa escena de la manzana
el corazón de la leyenda de Tell no es ni mucho menos original. Resulta que historias casi idénticas aparecen en leyendas danesas, en sagas nórdicas y en tradiciones germánicas, mucho más antiguas. Por ejemplo, en la Gesta de Neron, un texto danés del siglo XII, se cuenta la historia de un arquero llamado Toco, que es obligado por el rey Harold Bluetooth a disparar a una manzana sobre la cabeza de su hijo. Y adivina qué, Toco también guarda una segunda flecha para vengarse del rey. Si algo sale mal, el paralelismo es tan evidente, tan exacto, que es imposible que sea una coincidencia. Los historiadores coinciden casi unánimemente en que la historia de Guillermo Tell no fue un hecho histórico, sino la adaptación de un mito europeo muy popular. Los suizos tomaron una leyenda preexistente y la hicieron suya, dándole un escenario local, un villano reconocible y un propósito político: justificar su lucha por la libertad. Guillermo Tell sería, en este caso, la versión suiza de un arquetipo de héroe rebelde que ya existía en el folclore del norte de Europa. Esto nos lleva a la pregunta clave: en si la historia es un mito, ¿por qué se hizo tan importante? ¿Por qué un país entero decidió adoptar como padre fundador a un personaje que probablemente nunca caminó por sus montañas? La respuesta está en la necesidad. Durante siglos, Suiza no fue un país unificado, sino una confederación bastante frágil de cantones, cada uno con sus propios intereses, dialectos y tradiciones. No tenían un pasado heroico común que los uniera a todos. Necesitaban un relato, un pegamento emocional. Y un personaje como Guillermo Tell cumplía esa función a la perfección. Primero, simbolizaba la resistencia del hombre común contra el tirano poderoso, una idea muy potente para unas comunidades que luchaban por su autonomía. Segundo, unía a todos los cantones bajo una misma historia de origen, dándoles una identidad compartida. Y tercero, ofrecía un origen épico y memorable a su independencia. En ese contexto, no importaba tanto si Guillermo Tell había existido realmente. Lo que importaba era lo que representaba: libertad, valentía y justicia. El mito existía, pero necesitaba un empujón para convertirse en el símbolo nacional definitivo. Y ese empujón llegó en 1804. El gran escritor y dramaturgo alemán Friedrich Schiller estrena su obra de teatro, Guillermo Tell. La obra fue un éxito arrollador en toda Europa. Schiller, con su genio literario, transformó una leyenda popular en una epopeya romántica llena de emoción, diálogos memorables y un profundo sentido de la identidad nacional. A partir de ese momento, gracias al teatro, Guillermo Tell dejó de ser una historia dudosa de cronistas antiguos y se convirtió en el símbolo oficial incuestionable de Suiza. A la leyenda se había hecho carne en el escenario y en el corazón de la gente. Paradójicamente, cuanto más se investigaba la historia real, más fuerte se volvía el mito. Durante los siglos XIX y XX, historiadores suizos y de otros países se dedicaron a analizar archivos, crónicas y documentos de la época. Y la conclusión a la que llegaron fue contundente y casi unánime: no hay ni una sola prueba de la existencia de Guillermo Tell. Los relatos cambian según la fuente, los nombres de los involucrados varían, y los elementos clave, como hemos visto, provienen de mitos muy anteriores. Algunos historiadores suizos llegaron a afirmar, con bastante valentía, que Guillermo Tell es un personaje tan legendario como el rey Arturo en Inglaterra o Robin Hood, una figura mítica, no histórica. Y aún así, a pesar de todas las evidencias, Suiza lo mantiene como su héroe. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque para la historia académica, la que se basa en pruebas y documentos, Guillermo Tell probablemente no existió. Pero para la historia cultural, para la memoria colectiva de un pueblo, eso es casi irrelevante. Su figura ayudó a construir una nación, a justificar una lucha y a dar sentido a un origen común. A veces, y esta es una lección importante, los países no se fundan solo con hechos demostrables, sino también con los relatos
que se cuentan a sí mismos. La independencia suiza no comenzó realmente con una flecha mágica. Fue un proceso mucho más largo, complejo y, seamos sinceros, menos cinematográfico. Comenzó con pactos militares, con alianzas estratégicas entre cantones, con conflictos económicos y con batallas muy reales y documentadas. Como la batalla de Morgarten en 1315, la consolidación de Suiza fue un proceso político lento, no un acto heroico individual. En resumen, Guillermo Tell no creó Suiza, pero Suiza necesitó desesperadamente crear a Guillermo Tell. Así que, volviendo a la pregunta con la que empezamos, ¿existió Guillermo Tell? Todo apunta a que no. Fue un personaje de leyenda, un constructo cultural, pero su mito fue tan poderoso, tan necesario y tan bien contado, que terminó siendo mucho más influyente y real en la mente de la gente que muchos personajes históricos de carne y hueso. Y quizá esa sea la verdadera lección de esta historia, que a veces los mitos no sirven para contarnos lo que pasó exactamente, sino para explicarnos lo que un pueblo necesitaba creer para convertirse en lo que es hoy. La historia de Guillermo Tell nos enseña que el poder de un buen relato puede ser tan fuerte como el de un ejército. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia y la leyenda. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.